Ok, hermanos, una vez más le damos la bienvenida a aquellos que acaban de conectarse y vamos a continuar con la capacitación. Como usted sabe, hermano, hemos venido hablando de las santas convocaciones, del origen de las santas convocaciones. Dijimos que son establecidas por Dios, de eso no hay duda. Dios mismo confirma diciendo: yo las establecí. Hablamos de dos conceptos básicos, el concepto de fiesta y el concepto de convocación, porque se nos ordena convocar, dando por sentado que todas las fiestas, aunque incluyen a los individuos, están hechas para un colectivo, para una congregación, para el pueblo de Dios. Y explicamos la etimología de la palabra fiesta, que proviene de dos palabras, una es moed y otra es hag. Y explicamos la palabra convocar, que es mikrah. Así se le llama también en hebreo a las santas convocaciones. Son un moed mikrah, una fiesta ensayo, porque la palabra mikrah significa ensayo. Nosotros lo que hacemos es practicar eventos proféticos en cada una de estas convocaciones. Hablamos de las 7 fiestas establecidas en Levítico 23. Dijimos que las 4 primeras tienen que ver con la primera venida del Señor, se le conoce como fiestas de primavera. Y hablamos de las fiestas de otoño, que tienen que ver con la segunda venida del Señor y que son las que estamos estudiando en estas capacitaciones, es decir, el día de las trompetas o Yom Teruah, el día del perdón o Yom Kippur, y tabernáculos o Sukkot, que es la celebración que nos corresponde hoy. Yom Teruah es el día 1 del mes séptimo calendario bíblico y Yom Kippur es el día 10. Estos 10 días se le conocen como los días del temor, porque son días de evaluación, de reflexión, de un volverse a Dios. Los 10 días del temor también son conocidos como los días de la construcción del reinado. Muchas victorias se construyen cuando tomamos estos 10 días para estar en humildad y reconocer nuestra condición delante de Dios, que es un Dios bueno, un Dios misericordioso. Nosotros comenzamos esa construcción desde el día 1 del mes séptimo al coronar a nuestro gran rey, aleluya, en Yom Teruah. La voluntad de aceptar el yugo del reino de los cielos en nuestras vidas con alegría, mostrarle a Él que estamos felices, dichosos de ser hijos y súbditos del gran rey del universo, del Todopoderoso. Y por eso lo entronizamos simbólicamente en la celebración de Yom Teruah. Él es el rey y nuestra tarea es hacer su voluntad con alegría. Y así continuamos todos los 10 días con la disposición de acercarnos al reino, de recibir lo que venga del reino, para entonces ser dignos y capaces a través de nuestro Señor Jesús de acoplarnos a la presencia de Dios en Yom Kippur, estar en armonía con nuestros Mesías para presentarnos delante de Yom Kippur y gozarnos plenamente con Él y avivar nuestra fe en Sukkot. Vamos a comenzar con Sukkot. Entonces vamos nosotros a leer en Deuteronomio 16, del verso 13 al verso 14. Estamos en la versión de la Reina Valera de 1960. Vamos a pedirle a la pastora que nos ayude con la lectura. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días. Cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días. Y observe que entre las personas con las que debes alegrarte, porque el verso 14 dice: y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita y el extranjero. Vamos a leer también en Levítico 23 del 39 al 40. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. En este pasaje se nos da
la fecha, dice, pero a los 15 días del mes séptimo, dice, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, pero observe que dice, y el octavo día será también de reposo. Por un lado se instruye a celebrar a Dios durante 7 días, pero aquí se habla de un octavo día. O sea, hay un día agregado allí. Y si tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y vamos a leer por último Levítico 23 del 41 al 42. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días. Cada año será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Dice el versículo 41, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. Bueno, hermanos, en estos versos se condensan las instrucciones esenciales para Sukkot. ¿Qué se nos instruye a hacer en Sukkot? ¿Qué tenemos que hacer en Sukkot? ¿De qué se trata? De lo que leímos podemos sacar las siguientes conclusiones o resumen. Se nos instruye a habitar en tabernáculos por 7 días, a partir del día 15 del séptimo mes. Vamos del 15 al 22. Se nos ordena tener día de reposo, el día primero y el octavo. Es decir, el día 15 y el 23 del mes séptimo, calendario bíblico, serían días de reposo. Al final el total de la fiesta son 8 días, aunque se está en tabernáculos, la orden es de estar en tabernáculos por 7 días, es decir, el octavo día no hay ordenanza real de estar en tabernáculos. Se nos ordena construir los tabernáculos con 4 especies, que vendrían siendo el citrón, la palmera, el mirto y el sauce, y esto lo explicaremos más ampliamente el propio día de la celebración. Una orden muy importante de Sukkot, hermano, en la que se hace pero mucho énfasis, es alegrarse delante de Dios. Voy a detenerme ahí un poco, hermano, porque esto es importante. Como usted sabe, todas las fiestas pues tenían que ver un poco también con lo que es lo agrícola en Israel. Y esta época era época de cosecha. Y hay un mensaje muy profundo cuando se habla de la alegría allí, y se ordena. Es decir, uno de los mensajes de Sukkot, hermano, es que no vivas esperando que cuando logre esto, cuando tenga aquello, entonces estaré feliz, seré alegre, y siempre postergando y nunca alcanzando, y siempre persiguiendo, hermano, y nunca concretando. Porque cuando tenga el carro, cuando tenga la casa, cuando tenga tal pareja, cuando en mi familia suceda esto, cuando gane X salario. En la época de la cosecha, cuando ellos estaban como poniendo su seguridad en el éxito financiero que habían tenido por tener buenas cosechas, Dios le dice, pues te vas a meter en una cabaña, en algo muy simple, y vas a estar allí por 7 días. Es decir, vas a despojarte de la seguridad de tus edificios, vas a despojarte por un momento de la seguridad de tus cosechas, vas a estar en una cabaña, en mi presencia, y allí te alegrarás. Aleluya. Es decir, voy a recordarte durante 7 días que el centro de tu alegría soy yo. Que no es algo que tienes que esperar que venga. Que no es algo que dependa de lo que vas logrando en la vida. La verdadera esencia de la alegría de nosotros es estar en la presencia de Dios. Sea que estés en un palacio de 1000 metros cuadrados o en una casa de 4x4, de 5x5. Si ahí el Dios eterno está, Él es nuestra alegría. Por eso David dijo, yo tuve alegría mayor que todos ellos cuando celebraban por la abundancia de sus cosechas del mosto, del vino. Y esa es una verdad, hermano, importante que debemos recordar en Sukkot. Y por eso se nos ordena, estarás alegre en la fiesta. Estarás alegre en la fiesta y te alegrarás tú, te alegrarás con tus hijos, te alegrarás con tus siervos. Todos se alegrarán delante del Señor. Y también se nos ordena mantener la celebración como un estatuto perpetuo. Nosotros debemos dar testimonio que la fe en Dios es algo real. Nuestros hijos deben saber cada Sukkot lo que el Dios bueno ha hecho con nosotros. Alguien tiene que testificar a las generaciones que vienen de lo que Dios ha hecho.
Dios no quiere que solamente haya la idea teológica de la fe, que haya la idea teórica de que Dios es un Dios que actúa por medio de la fe, sino quiere que en la práctica nuestros hijos vean, a través de los que se hacen Sukkot, que la fe en Dios es real. Y cada Sukkot nos acordamos de lo que el Dios bueno hace y lo mantenemos como estatuto perpetuo, para que tus hijos sepan que he sido yo quien te ha sostenido. Atravesaste un desierto de serpientes y escorpiones, pero yo te traje a la tierra buena. Estuviste en cabañas, sin nada que te sostuviera, pero yo fui tu sustento durante 40 años en el desierto. Es decir, cuando vemos todo esto que Dios nos ha instruido, pues hay un interrogante, es decir, ¿cuál es la esencia de esto? Espiritualmente, ¿a qué llegamos? Bueno, hermanos, como es sabido por todos, las santas convocaciones son símbolos de actos espirituales que el hombre tiene que pasar en su vida. Sukkot tiene el motivo de revivir la experiencia de la fe, y para esto toma como símbolo lo que sucedió con los hijos de Israel al salir de Egipto y atravesar el desierto, es decir, donde su pueblo habitó en tabernáculos, en cabañas. El desierto, sin duda alguna, hermanos, representa las dificultades de la vida, las diferentes situaciones y pruebas que enfrentamos todos los seres humanos en el día a día. La Sukkot, la cabaña, la enramada, como se le llama también, el tabernáculo, por su parte representa la protección del Dios eterno, el cuidado de Él, su atención, las gajá para ti, es decir, la providencia divina, la supervisión divina, cuidándonos constantemente para cada uno de nosotros, de nuestras familias, en las circunstancias más difíciles de la vida. Ahora, piensa en esto. ¿Por qué Dios escoge la Sukkot? Es decir, ¿por qué una Sukkot? ¿Por qué una cabaña? ¿Por qué una enramada? Es decir, ¿por qué el símbolo de protección de Dios es una estructura tan simple, poco compleja, fácil de armar? Es decir, una estructura, si se quiere, débil, si pudiéramos decir. El mensaje que se nos quiere mandar al decir que la Sukkot simboliza la protección del Dios eterno, la nube de gloria, hermano, es que la solución a los problemas de la vida, a los problemas que enfrentamos, no está en crear estructuras tan elaboradas, castillos de piedras que nos den una falsa sensación de seguridad y que al final nos aíslen de la realidad exterior de la vida y de las cosas que, sin importar lo que nosotros elaboremos o creemos, tendremos que pasar, porque también pasamos situaciones internas. Aunque todo lo externo está asegurado, aún internamente pasamos dificultades. Entonces la solución a muchos de los problemas de la vida no está allí. La solución, hermano, es enfrentarlos confiadamente, poniendo nuestra fe en el Dios eterno, en el Dios que nos creó, enfrentarlos sabiamente, de acuerdo a las instrucciones que Él nos ha dado para esta vida, porque así está escrito. Entonces todo te saldrá bien, todo te saldrá bien y serás prosperado en todo lo que emprendas. Siempre hay situaciones que nos superan. Todos los hombres de Dios, todas las mujeres de Dios enfrentaron situaciones que los superaron. Y la única forma en que nosotros arribamos a muchas de esas situaciones es por medio de la fe. Será la fe la que nos permita resolver circunstancias que posiblemente usted está viviendo en este momento, que yo estoy viviendo en este momento, y que no tenemos fuerza, sabiduría, capacidad, influencia, riqueza para resolverlo, porque simplemente no hay humanamente solución. Será confiando en el Dios eterno. ¿Qué es lo que dice Sukkot? Haz tu mejor esfuerzo y métete en ese tabernáculo, en esa cabaña por 7 días, y confía en que la buena mano del Dios eterno alcanzará lo que tú no puedes alcanzar, que Él hará lo que tú en tus propias fuerzas no puedas lograr. Métete en el refugio de la fe, que es Él. Aleluya. Y allí, hermano, encontramos un mensaje bien claro. Es decir, aunque tú no tengas el control de lo que sucede a tu exterior, recuerden que todo esto pasó en el desierto.
Lo cierto es que bajo la cobertura de Dios enfrentas la realidad del mundo, tu problemática, todas las cosas que tienes que sacar adelante desde un lugar seguro, desde un lugar protegido, desde una roca de fortaleza que es el Dios eterno. Así lo dijo David, hermano, y lo dijo literalmente. David dijo: en el día difícil tú me esconderás en tu tabernáculo, aleluya, en lo más profundo de tu sucá, en lo oculto, en lo reservado de tu tienda, allí tú me guardarás. Le está hablando un hombre que era perseguido de muerte por muchos enemigos, y él lo entendía. En el día difícil, cuando hay enemigos armados junto a mí, cuando no sé qué hacer, tú me esconderás en tu tabernáculo y allí me protegerás. Ese es el mensaje de Sukkot, o parte del gran mensaje que tiene Sukkot. Lo segundo que queremos responder en esta mañana, en la celebración de Sukkot, es: ¿qué celebra la iglesia en Sukkot? Es decir, ¿qué tiene que ver la iglesia con Sukkot? Y yo quiero decirle, hermanos, que si alguien tiene algo que celebrar en las fiestas, es la iglesia. Mejor dicho, la pregunta es: ¿cómo es posible que la iglesia no celebre Sukkot? O sea, ahí está la esencia de nuestra fe y de nuestra relación con el Señor Jesús y de nosotros como iglesia, nuestra razón de ser. Entonces, lo primero, hermano, que celebramos es que nuestro Mesías se hizo tabernáculo y habitó entre nosotros. Y vamos a leer en Juan 1:14, en la versión del Nuevo Testamento Recobro. Y el Verbo se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de realidad. Es decir, se hizo tabernáculo en nosotros, nuestro Mesías. Pero lo cierto es que el Señor Jesús no solo habitó entre nosotros y celebramos que habitó entre nosotros, sino que el Señor Jesús nació en Sukkot. El Señor Jesús nació en Sukkot. Contrario a la creencia común de que es en diciembre cuando se anuncia el nacimiento de nuestro amado Mesías, muy contrario a esto, hermano, la palabra nos muestra que el Señor Jesús nació durante la celebración de Sukkot. Y esto lo podemos confirmar con relativa facilidad. Primero, haciendo un análisis lingüístico, es decir, mirando la terminología utilizada para describir el nacimiento del Señor Jesús. Y segundo, haciendo también un análisis histórico de los eventos bíblicos. Vamos una vez más al texto. Mire, la palabra que dice que él habitó, o que el Nuevo Testamento Recobro traduce como fijó tabernáculo, es la palabra eskenó, una palabra griega, eskenó. Y esa palabra traduce habitar en tienda, habitar en cabaña, habitar en tabernáculo o acampar. Y ese lenguaje es propio de Sukkot. Nada más cercano al lenguaje de las fiestas de Sukkot que decir que alguien hizo tabernáculo, que decir que alguien hizo cabaña y habitó en medio del pueblo de Dios. Y esto hace una referencia al hecho de que el Señor Jesús fue colocado bajo una sucat al nacer. Es decir, ya usted tiene que irse despejando de cosas que son como leyendas. Es decir, el Señor Jesús no fue puesto en un pesebre, y mucho menos con animales, un bebecito con burros, con vacas, con todo tipo de animales allí. No creo que María estuviera pensando en eso para su bebé recién nacido. Él fue colocado en una sucá. Era tiempo de Sukkot y fue puesto en una cabaña. Y ahí fue donde María Miriam tuvo a nuestro amado Mesías. Nació en Sukkot. Aleluya. Todas las fiestas apuntan a nuestro amado Mesías. Ahora, por otro lado, hermanos, el orden de eventos históricos en la Escritura nos confirma que nació en Sukkot. Es decir, no solo nos vamos a agarrar del análisis lingüístico, porque alguien podría decir, bueno, pero eso es engañoso, depende de cómo cada quien interprete lo que está escrito. No, vamos a confirmar lo lingüístico haciendo el análisis histórico. Entonces, vamos a mirar algunos pasajes que nos hablan del nacimiento del Señor Jesús. Vamos a Lucas 1:5. Cuando Herodes era rey de Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías.
y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Está hablando de Zacarías a Cohen, Zacarías el sacerdote, que dice que era miembro del grupo sacerdotal de Abías. Acuérdense que los sacerdotes en Israel que administraban el templo estaba en pie para los días del Señor Jesús, se dividían por familias para poder asignar los turnos. Ahora, las fiestas eran tan importantes que todas las familias, todos los sacerdotes debían estar para la fiesta, pero sí se hacía una especie de sorteo para escoger a los que ministraban en esos días de celebración. Y está hablando de Zacarías y su esposa Elizabeth, quien también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón, del Cohen Gadol Aarón, del sumo sacerdote Aarón. Ahora, ¿quiénes eran Zacarías y Elizabeth? Bueno, eran los padres de Juan el Bautista y eran familiares del Señor Jesús, familiares de sangre. Ahora, Juan el Bautista fue concebido cuando su padre Zacarías estaba de turno en el sacerdocio. Es decir, Zacarías estaba de turno sirviendo a Dios. Apenas terminó el turno, fue a su casa y Elizabeth, su esposa, queda embarazada de Juan el Bautista. Lucas 1:8, nueva traducción viviente. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Ok, fíjese que el grupo sacerdotal de Zacarías, es decir, Abías, el grupo sacerdotal de Zacarías estaba de turno esa semana, así es que Zacarías estaba sirviendo. La escritura dice que estaba quemando incienso, haciendo referencia a las labores sacerdotales durante las fiestas también. Esa semana que se menciona allí, que Zacarías estaba de turno, era más o menos entre el 13 y el 19 de junio del año correspondiente. Esa fue la época en que Zacarías estuvo de turno y en los días posteriores fue concebido Juan el Bautista. Ahora, Elizabeth, la esposa de él, queda embarazada cuando él termina la semana de turno en los días posteriores al 19 de junio. Vamos a leerlo en Lucas 1, del 23 al 24, en la nueva traducción viviente. Espero que usted me esté siguiendo. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. En el templo le dan la promesa de que su esposa va a salir embarazada. Ellos ya eran personas de avanzada edad, es decir, ya había cesado el periodo en que su esposa podía quedar embarazada. Pero Dios actuó milagrosamente y él regresa a su casa y entendemos que él, pues, después de esa palabra tiene relaciones con su esposa y su esposa queda embarazada. Eso es en junio, estamos hablando de los días posteriores a junio 19. Si contamos 9 meses, que es lo regular que dura un embarazo, Juan el Bautista estaría naciendo en marzo del siguiente año. Y hay quienes sacan unas cuentas más precisas y dicen que el Bautista nació en los días de Pesaj, lo cual tendría mucho sentido. No se le olvide que sobre el Bautista vendría el espíritu de Elías, de Elías o Hanabí, y uno de los temas de Pesaj es la copa de Elías. Pero bueno, dejemos eso para otro momento. El punto es que el Bautista nace 9 meses después de que su padre sale de turno, es decir, 9 meses después de junio, en marzo del año siguiente. Ahora, Juan el Bautista es 6 meses mayor que el Señor Jesús. Es decir, el Señor Jesús nace 6 meses después que Juan el Bautista. Eso lo comprobamos en Lucas 1, del 35 al 36. Vamos a leer en la nueva traducción viviente. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que era estéril, pero ha concebido un hijo y está en su 6º mes de embarazo. Aleluya. Fíjese que cuando el ángel le está dando la noticia a María del nacimiento de nuestro amado Salvador, del Señor Jesús, le dice: tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Es un caso similar al de Sara, con Abraham Avino, Abraham patriarca. Pero el ángel no solo le dice que la parienta de ella, Elizabeth, está embarazada, sino le dice: ya está en su 6º mes de embarazo.
Es decir, tú vas a quedar embarazada, pero Elizabeth ya tiene 6 meses de embarazo, la que es tu parienta, la mamá de Juan el Bautista. Entonces entendemos que el Señor Jesús nace 6 meses después de Juan el Bautista. Es decir, Él nace entre septiembre y octubre, 6 meses después del nacimiento de Yohanan Hamadbil, de Juan el Inmersor, y nace en Sucot. Yo no sé si usted se regocija, yo me regocijo, por eso le digo, si alguien tiene algo que celebrar en Sucot, somos nosotros como iglesia, nuestro Mesías nace en Sucot. Celebrar que Dios en su amor envió a su Hijo, aleluya, a que se hiciera tabernáculo en nosotros. Pero lo cierto, hermano, es que nuestro Mesías nace en Sucot. Las cuentas son claras, no hay manera ni geográficas, ni históricas, ni lingüísticas de que haya nacido en diciembre. No concuerda, es pleno invierno. Nada de los eventos que se narran allí podían hacerse en invierno en Israel. Entonces, eso es lo primero. Ok, celebramos que nuestro Mesías vino y se hizo tabernáculo entre nosotros y nació en Sucot. Vamos a lo segundo. ¿Por qué la iglesia celebra Sucot o debe celebrar Sucot? Bueno, porque por medio de la obra de nuestro Mesías en la cruz, el Espíritu de Dios habita en nosotros. Eso es claro, constantemente se nos dice que somos templo del Espíritu Santo y el cuerpo es visto como un tabernáculo del Espíritu Santo, como una cabaña del Espíritu Santo. No olvidemos que el apóstol Pablo habla y dice que este cuerpo es un tabernáculo temporal, una tienda temporal, pero que Dios ha puesto allí su Espíritu y que aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior se fortalece de día en día. Lo tercero que celebramos es el reposo de Dios. El reposo de Dios. Y mire, como leímos en las primeras citas, esta fiesta se celebra en el mes séptimo calendario bíblico en el día 15 y cierra un ciclo perfecto de 7 meses. No se olvide, la primera fiesta que nosotros celebramos es el mismo día 15, pero del mes primero. Ahí hacemos Pesach. Dios nos dice, bueno, al primero del mes, a los 15 días, Pascua es de Jehová. Aleluya. Y ahora se lo está diciendo, en el mes séptimo, a los 15 días, habitarás 7 días en cabañas. Delante de la presencia del Señor estarás en cabañas. Entonces se cierra un ciclo de 7 meses bíblicos perfecto, porque en su diseño de vida para el hombre, hermano, Dios quiere que después de una jornada de labores de 6 meses, cuando empieza el mes séptimo, es decir, nosotros a partir de la Pascua, en el mes primero y llegando al mes séptimo, su pueblo cierre un ciclo y descanse en su presencia. Por eso celebramos en Sucot el reposo de Dios. Y el mismo ciclo de descanso y labor lo observamos nosotros en los 7 días de la semana. Dios dijo 6 días, pues laborarás, y el séptimo será para estar delante del Señor, para tener un reposo en la presencia del Señor. Y así será la creación. Si nosotros, calendario bíblico, estamos en el año 5791, si no estoy mal, lo que esa es la cuenta del año desde la creación que se saca de acuerdo a las escrituras, es el calendario bíblico, tenemos 5700 y pico. Pero hay una profecía que dijeron los sabios de Israel, que es muy poco conocida, pero que es cierta. Ellos dijeron, esta creación tendrá una duración, una temporada de 6000 años, 2000 años sin la palabra del Señor, 2000 años con la palabra del Señor. Y acuérdese que al final del año 2000 de la creación aparece Moisés trayendo la palabra del Señor y dijo, y 2000 años después, o los 2000 últimos años, serán con el Mesías. Eso fue profetizado muchos años antes de que viniera el Señor Jesús. La creación tendrá una duración de 6000 años, 2000 años sin la palabra, 2000 años con la palabra y 2000 años con el Mesías. Así es que, hermano, poco a poco nos acercamos al reposo del Señor, nos acercamos al Shabbat del Dios eterno, al reino milenial de nuestro Mesías, para cumplir el ciclo de 7000 años de esta creación. Por eso es importante la fiesta. Yo le digo a los hermanos, mire, es imposible que usted siga bien la profecía
si usted no sigue, porque en la fiesta está el bosquejo profético de Dios. Ahí está el diseño del Dios eterno para esta creación. El que quiere ver la profecía sin la fiesta se pierde, hermano. Le sobran años, le faltan años. No sabe dónde colocar los eventos. Porque ese es el tiempo que Dios sigue. Son los tiempos estipulados por Él. Él no sigue calendario romano. Él no sigue calendario de hombres. Él no sigue agenda de hombres. Fue dicho claramente, estos son los tiempos señalados por el Eterno, a los cuales ustedes acudirán en el momento preciso. Aleluya. Entonces celebramos el reposo de Dios. Y lo cuarto que celebramos, hermanos, en Sukkot, es que Dios es nuestro refugio de fe. Y vamos a leer en Mateo 17, del 1 al 5, pero quiero aclarar que este pasaje que está en Mateo también aparece en Marcos 9, del 2 al 8, y en Lucas 9, del 28 al 36. Y aparece en todos los evangelios sinópticos. Entonces vamos a proceder a la lectura de Mateo 17, del 1 al 5. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Qué poderoso es esto. Estamos viendo Sukkot del Nuevo Testamento y Mesías. Esto sucedió en los días de Sukkot. Es decir, esto que tú estás leyendo sucede cronológicamente dentro de la celebración de Sukkot, dentro de los 7 días que se celebra Sukkot. Y Sukkot se menciona muchísimo en el Evangelio de Juan. Pero bueno, regresemos aquí a Mateo. Se nos dice que el Señor Jesús subió al monte a orar con Pedro, con Jacobo y con el hermano de Jacobo, Juan. Y su oración era tan intensa, tan profunda, tan conectada con Dios, que dice que en el proceso de él estar orando se transfiguró. La gloria de Dios se manifestó sobre él y su rostro, sus vestidos se volvieron como resplandecientes. Algo similar a lo que pasó con Moisés en el monte, que regresó con un brillo de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, porque Dios eterno es luz. Aleluya. Y en medio de eso también aparece Moisés y aparece Elías, Eliyahu Hanabí, el profeta Elías, 2 de los grandes profetas que vieron la gloria de Dios, hermano, como ningún otro. Acuérdense que Moisés estuvo en el Sukkot inicial, por así decirlo, el que nos sirve de guía y de símbolo para todas las cosas que nuestro Mesías viene a enseñarnos. Entonces Pedro le propone al Señor Jesús celebrar la fiesta de los tabernáculos haciendo 3 sukkot, 3 enramadas, es decir, una para él, otra para Moisés y otra para Elías. Esto tiene que ver con los tabernáculos, por eso es que Pedro no le propone vamos a arrendar una casa, un apartamento para que estemos cómodos. No, ellos saben que están en Sukkot y saben que la razón de la aparición de ellos es la fiesta de Sukkot también, ¿ok? Que tenía que haber algo en el Sukkot donde Mesías ya está. Y entonces dice, hagamos 3 enramadas. Es decir, aquí están Moisés y Elías y estamos nosotros. Vamos a hacer enramadas para celebrar tabernáculos con ellos. ¿Ok? Pero sucedió algo maravilloso, hermano. Y yo me alegro tanto, mi corazón se regocija. Dice que el Dios eterno manifestó sobre su Hijo la verdadera Sukkot. No el símbolo que nosotros manejamos hoy, sino que la nube de gloria, la nube que protegió al pueblo durante 40 años en el desierto, la que no se apartó del pueblo, sino que los cubrió para protegerlos. Como está escrito, en medio del desierto, hermano, la nube de gloria vino nuevamente y hizo tabernáculo sobre nuestro Mesías. Aleluya. Y la gloria de Dios fue vista una vez más, la nube, la Sukkot de Dios. Y eso es lo que representamos con el techo de la Sukkot, la nube de gloria. La nube del Dios eterno vino
Y su voz se escuchó desde esa nube, dando testimonio a nuestro Mesías, diciendo: este es mi Hijo amado, y en él tengo complacencia. Escúchenlo, tal como lo había anunciado Moisés y tal como lo había anunciado Elías. Dios le dijo a Moisés: yo enviaré un profeta como tú, y yo juzgaré al hombre que no obedezca sus palabras. Y por eso aquí aparece el Dios eterno diciendo: este es mi Hijo amado, obedézcanlo. Serán responsables de juicio si no obedecen sus palabras. Aleluya. Celebrar la gloria de Dios, hermanos, en una Sukkot es el tema más frecuente cuando hablamos de Sukkot, de la fiesta de los tabernáculos, de la gloriosa y poderosa presencia de Dios en medio de su pueblo. Moisés lo entendía tanto que Moisés le dijo: mira, yo si tú no vas conmigo no voy a ninguna parte, no salgo de aquí. ¿En qué seremos diferentes a los demás pueblos de la tierra si tú no vas con nosotros? Si tu presencia no está con nosotros, ¿en qué seremos diferentes? Esa es nuestra ventaja en esta vida. Eso es lo que marca la diferencia en nosotros, en nuestros hogares. La presencia gloriosa del Dios eterno. Aleluya. Y como punto número 5, hermanos, ¿por qué como iglesia celebramos Sukkot? ¿Por qué debemos hacerlo? Hermanos, celebramos la promesa de que Dios habitará con su pueblo. Es una promesa que tenemos. Y vamos a leer Apocalipsis 21:3. Dice así la palabra de Dios: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará como su Dios. Aleluya, hermano. Si usted no se regocija con eso, y si en su codo usted no se alegra con eso, hermano, usted sabe lo que es esa promesa. Nosotros no estamos como los que no tienen esperanza, sino que nuestro destino es certero, es seguro. Dios mismo estará con nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, ahora vemos difusamente, como por un espejo turbio, pero veremos cara a cara. Aleluya, gloria al Señor. Hasta el día de hoy, la palabra dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo. Pero llegará el día en que todos le conoceremos. Oh, aleluya, mi alma se regocija en el Señor. Y Dios mismo estará con ellos. Y Dios mismo estará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Él será su Dios. Llegará ese día, hermano, en que ya no habrá más llanto, ni enfermedad, ni tristeza, ni dolor, como dice la Escritura, sino que la luz del Dios eterno lo cubrirá todo. Eso fue lo que nuestro Mesías vino a mostrarnos cuando estuvo aquí, hermano. No solamente era un asunto, por así decirlo, religioso. Cuando Mesías sanaba a los enfermos, es para que tú sepas que en el reino no habrá enfermedad. Cuando el Mesías liberaba a los posesos, es para que tú sepas que en el reino no habrá tinieblas ni esclavitud de pecado. Cuando Mesías, aleluya, restauraba las vidas, es para que tú sepas que en el reino hay gozo y hay salvación. Y llegará el día en que estaremos en el reino en pleno, en la presencia del Dios eterno. Oh, aleluya, hermano, yo ya quiero que llegue Sukkot, aleluya, y gozarme en el refugio de la fe, que es el Padre bueno. Y espero que todos ustedes estén allí acompañándonos. Vamos a orar.